¿Qué harías si te dijera que un solo ángel puede cambiar el destino de una nación entera en una sola noche? No es una metáfora, no es una leyenda, es una historia real registrada en la Biblia Sagrada, y casi nadie la conoce con profundidad. Antes de que el sol se alzara sobre las murallas de Jerusalén, un secreto se escondía en las sombras del campamento asirio, un secreto mortal. 185,000 soldados del ejército más poderoso del mundo yacían muertos, y ningún humano empuñó una espada. Lo que ocurrió esa noche no fue una guerra, fue una intervención divina, fue el cielo respondiendo al clamor de un corazón quebrantado, fue el poder de Dios manifestándose sin límite. Esta es la historia de cómo el rey Ezequías, rodeado por el terror, se postró ante el altar y activó algo que muchos creyentes han olvidado: el poder de la fe, la oración sincera y la obediencia radical a la palabra profética. Mientras el mundo busca soluciones políticas, Ezequías buscó al Espíritu Santo. Mientras los inocentes imperios se alzaban en arrogancia, Dios enviaba un solo ángel que cambiaría la historia para siempre. Si estás pasando por una batalla espiritual, si sientes que tus enemigos te superan, si piensas que no hay salida, este mensaje es para ti. Aquí vas a descubrir no solo lo que ocurrió aquella noche, sino por qué sigue siendo un mensaje profético para ti, hoy. Suscríbete ahora al canal si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar. Quédate hasta el final, porque esta historia puede transformar tu manera de ver la Biblia y tu propia vida. El conflicto entre la fe y el poder imperial, había una tensión invisible en los aires de Judá, una tensión que se podía sentir en cada rincón de Jerusalén. El rey Ezequías, rodeado por un pueblo temeroso y por mensajeros que traían amenazas de guerra, enfrentaba una decisión que lo marcaría para siempre: rendirse ante el poderío del imperio asirio o mantenerse firme en la promesa del Dios de Israel. Por un lado, tenía ante el Sennacherib, rey de Asiria, cuyo nombre era sinónimo de destrucción, conquista y soberbia. Por el otro, la fe ancestral de sus padres, la palabra de los profetas y la fidelidad de un Dios que había libertado a su pueblo del yugo egipcio. ¿Qué pesa más en un corazón humano cuando todo parece estar a punto de colapsar? ¿La fuerza visible del enemigo o la voz invisible del espíritu? Sennacherib no era cualquier rey, era oprimente, calculador e imbatible a los ojos de las naciones. Su ejército era como una tormenta que arrasaba con todo a su paso, dejando tras de sí ruinas, lágrimas y cadáveres. Sus campañas militares eran legendarias. Ciudades enteras se arrodillaban ante él antes siquiera de oír el primer golpe de tambor. Para muchos, enfrentarse a Asiria era firmar una sentencia de muerte, pero para Ezequías, ese desafío no era contra carne y sangre, sino contra potestades y tinieblas que se alzaban contra el reino de Dios. No era simplemente una guerra territorial, era una guerra espiritual. Era la fe contra el miedo, el reino de Dios contra los reinos de este mundo. La Biblia Sagrada nos relata en 2 Reyes 18 cómo Ezequías, aún sabiendo del poder asirio, se negó a doblar sus rodillas ante Sennacherib. En lugar de ceder a la presión política, fortaleció la muralla de Jerusalén, cortó los suministros externos para debilitar al enemigo y, más importante aún, se volvió al templo de Dios en oración. En tiempos en que los hombres buscan alianzas humanas para resolver problemas sobrenaturales, Ezequías nos deja un ejemplo vivo de lo que significa confiar en el poder de Dios, y no en los carros ni en los caballos del enemigo. ¿Cuántas veces nosotros, frente a las presiones del mundo, preferimos ceder, pactar, claudicar, en vez de buscar refugio en la palabra de Dios? Pero hay algo que casi nadie enseña. La arrogancia del enemigo es parte del escenario que Dios permite para glorificarse. Sennacherib no solo quería dominar Jerusalén, quería humillar a Dios. Sus mensajeros gritaban en hebreo para que el pueblo entendiera, buscando sembrar miedo, desesperanza y duda. Querían que la fe del pueblo colapsara antes de que una espada fuera alzada. Así actúa también el enemigo de nuestras almas. Antes de atacarnos, siembra pensamientos destructivos. Susurra que estamos solos, que Dios no vendrá. Pero justo cuando el mundo se burla de nuestra fe, Dios se levanta en defensa de los que claman.
Isaías 37:23 registra el corazón del conflicto. ¿A quién has desafiado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz? Contra el Santo de Israel. Este conflicto no es historia muerta. Es una imagen viva de lo que enfrentamos todos los días. Cuando la opresión parece mayor que nuestra fuerza, cuando el sistema grita más alto que nuestra fe, cuando los gigantes se plantan delante de nosotros, es ahí cuando tenemos que elegir. ¿Confiaremos en la apariencia de poder de los imperios modernos o nos esconderemos bajo las alas del Altísimo? Porque en esa elección se define nuestro destino espiritual. Y lo que viene a continuación puede cambiar tu visión de la batalla para siempre. La noche de intervención divina, cuando todo parecía perdido, cuando los corazones temblaban dentro de las murallas de Jerusalén, y la noche caía como un manto pesado sobre la ciudad, ocurrió lo impensable. No hubo gritos de guerra, no se alzó espada alguna, ningún soldado judío salió a combatir. La batalla no se libró con fuerza humana ni estrategia militar, fue una noche silenciosa, y, sin embargo, fue la noche más aterradora para el ejército más poderoso de la tierra. La Biblia Sagrada nos relata en 2 de Reyes 19:35 que aquel mismo noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento asirio a 185,000 hombres. Una acción divina, un solo ángel, una sola noche, y todo cambió para siempre. Imagina el silencio sepulcral de la madrugada, las antorchas parpadeando en el campamento enemigo, los ronquidos de miles de soldados que dormían confiados, convencidos de que al amanecer la ciudad caería en sus manos. Pero en los cielos algo se estaba moviendo. Un decreto fue pronunciado. El juicio de Dios había sido activado. Un ángel, cuyo nombre no es mencionado, desciende con la autoridad del Altísimo. No hay resistencia, no hay error. Cada paso que da lleva consigo el peso de la justicia divina. Cada hálito que exhala es un susurro del poder de Dios. Uno por uno, los soldados caen, no por enfermedad, ni por espada, sino por la sola voluntad del Eterno. Lo que muchos ignoran es que este evento no fue simplemente una manifestación de ira, sino una respuesta a la oración. Fue el fruto de la fe de un pueblo que decidió no ceder. La Biblia dice que Ezequías oró con lágrimas y que Isaías trajo palabra del Señor asegurando que Jerusalén no sería tocada. Esa promesa no quedó en el aire, fue escrita en la eternidad con fuego celestial. A veces, creemos que nuestras oraciones no tienen poder porque no vemos resultados inmediatos. Pero, ¿y si te dijera que hay noches en las que Dios está enviando ángeles a tu favor mientras tú duermes? ¿Y si te revelara que el cielo se mueve cuando la fe se mantiene firme incluso en medio del asedio? Esta escena no solo es impactante por su magnitud, sino por su mensaje. Dios no necesita ejércitos para defender a los suyos. No necesita números, ni tecnología, ni diplomacia. Necesita un corazón que crea, un clamor sincero, una fe que no negocia. En tiempos donde todo parece depender de conexiones humanas, estrategias e influencia, este relato es un recordatorio brutal y hermoso de que el poder de Dios sigue vigente, que el reino de Dios no se rinde ante las amenazas del mundo. El mismo ángel que actuó aquella noche sigue obrando hoy. No lo vemos, pero se mueve entre nosotros, respondiendo a la fe, ejecutando la voluntad del cielo. Al amanecer, cuando los centinelas asirios despertaron y vieron los cadáveres de sus compañeros esparcidos por el suelo, el terror los invadió. Ya no había arrogancia, no había cánticos de victoria, solo confusión, vergüenza y derrota. Sennacherib, humillado, huyó de regreso a Nínive. Lo que parecía una noche de desesperanza se transformó en una noche de justicia, y para el pueblo de Dios fue una noche de salvación. ¿Cuántas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando en realidad Él está preparando una intervención divina que va más allá de nuestra imaginación? Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación revela cómo todo esto ya había sido anunciado por la palabra profética, la profecía como guía y cumplimiento. Mucho antes de que el ángel descendiera en aquella noche aterradora, la voz del profeta ya había sonado con claridad. Isaías, hombre de Dios, no hablaba por sí mismo, sino como instrumento del Espíritu Santo.
cuando las murallas de Jerusalén eran rodeadas, cuando el pueblo temía y los líderes vacilaban, Isaías fue enviado con una palabra precisa. No era un discurso optimista, ni una promesa genérica. Era profecía pura, revelación, directa del corazón de Dios. Isaías 37, 33, 35, dejó registrado este decreto eterno. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará flecha alguna, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino por donde vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¿Puedes imaginar lo que significaban esas palabras en ese momento? Era como encender una antorcha en la más densa oscuridad, mientras el enemigo se burlaba, mientras las tropas asirias se preparaban para el asalto final. Isaías declaraba que ni una sola flecha sería disparada contra Jerusalén. ¿Cómo podía un hombre asegurar algo tan específico? Solo un corazón que vive en íntima comunión con la palabra de Dios puede hablar con tal certeza. Y aquí está la clave. La fe no es una emoción. Es una convicción profunda anclada en la fidelidad del Creador. Muy pocos entienden esto, pero cuando Dios da una palabra, el universo entero se mueve para cumplirla. La profecía no fue dada para entretener, ni para impresionar. Fue dada para fortalecer el alma, para orientar a los líderes, para confirmar que Dios sigue reinando incluso cuando todo parece gritar lo contrario. Muchos en Judá podrían haber dudado. Algunos quizá pensaron que Isaías era ingenuo, que sus palabras eran un consuelo sin fundamento. Pero cuando amaneció y los campos estaban cubiertos de cuerpos asirios muertos, la profecía se convirtió en historia. La palabra de Dios había hablado, y no volvió vacía. Esto es lo que Isaías mismo enseñó en otra ocasión. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 11. Este principio es válido hoy tanto como lo fue entonces. El Espíritu Santo sigue hablando. Las profecías bíblicas no son restos del pasado. Son señales vivas, guías, para los que caminan con fe. ¿Cuántas veces has ignorado una palabra divina por parecer imposible? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de la Escritura, de un mensaje, de un susurro en la oración, y lo descartaste por miedo o incredulidad? Isaías nos enseña que no es el tamaño del enemigo lo que define el resultado, sino la fidelidad de la promesa. Y cuando entendemos eso, la Biblia deja de ser solo un libro, y se convierte en una espada viva que divide nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso, cada vez que leas una promesa en la Biblia Sagrada, recuérdalo: Dios no juega con nuestras esperanzas. Si Él lo dijo, Él lo hará. La fe no consiste en torcer la voluntad de Dios, sino en alinearnos con ella, incluso cuando el panorama parezca contradictorio. Isaías no buscó agradar a los hombres, sino ser fiel al mandato divino, y esa fidelidad salvó a una nación. Lo que viene ahora es aún más poderoso, porque revela el corazón humano detrás del milagro. Un rey que oró como pocos han orado en la historia, y cuyas lágrimas activaron el cielo. Ezequías, liderazgo espiritual y clamor sincero. Mientras las trompetas de guerra resonaban fuera de los muros y los soldados enemigos afilaban sus lanzas, dentro del corazón de Jerusalén, un hombre se quebrantaba ante Dios. No era un profeta, no era un sacerdote, era un rey. El rey Ezequías, heredero del trono de David, no confió en su corona ni en su ejército. Cuando recibió las cartas de amenaza de Sennacherib, no convocó a los generales, ni buscó alianzas con Egipto. En vez de eso, subió al templo, se postró ante el altar y extendió las cartas ante el Señor como si dijera: «Esto no es mío, Dios. Esta batalla es tuya». En 2 Reyes 19, 14, 15, está escrito: Ezequías tomó las cartas, subió a la casa del Señor, y las extendió delante del Señor, y oró delante del Señor. ¡Qué escena tan poderosa! Un rey en silencio, con lágrimas en los ojos, derramando su alma. No pidió riquezas, no suplicó venganza, pidió salvación para su pueblo y gloria para el nombre de Dios.
Ezequías entendió algo que muchos aún no comprenden. El liderazgo espiritual no se trata de imponer autoridad, sino de doblar rodillas. Es en el secreto de la oración donde los verdaderos líderes son forjados. ¿Cuántos de nosotros, cuando las cosas se tornan difíciles, buscamos soluciones humanas antes que la intervención divina? Y si te dijera que la grandeza espiritual se mide por cuán pronto corremos al altar en vez de correr al desespero. Su oración fue directa, profunda y llena de fe. Ezequías reconoció la realidad. Sí, Asiria había destruido muchas naciones. Sí, su ejército era temido, pero también reconoció que esos dioses de los pueblos destruidos eran hechos por manos humanas, y que él servía al Dios viviente, al Creador del cielo y de la tierra. ¡Qué declaración de fe! ¡Qué proclamación de identidad espiritual! En su clamor, Ezequías no se enfocó en el problema, sino en la grandeza de su Dios. Y esa es una clave que transforma la oración en arma celestial. Como dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy pocos conocen esto, pero Ezequías no era un hombre perfecto. Cometió errores, como todos nosotros. Pero cuando llegó el momento crucial, eligió la humillación delante de Dios por encima de la autosuficiencia. Eligió la oración en lugar de la política, y, por esa decisión, cambió el destino de una nación. ¿Te das cuenta del poder que tiene un solo corazón que ora con sinceridad? Cuando Ezequías clamó, el cielo escuchó. El Espíritu Santo respondió con fuego invisible, y esa respuesta fue el principio del milagro que haría temblar a los imperios. Si estás pasando por un momento en que te sientes asediado, atacado o superado por las circunstancias, aprende del rey Ezequías. No necesitas un trono, solo necesitas fe. No necesitas recursos, solo necesitas arrodillarte. El reino de Dios no se edifica con fuerza sino con clamor, porque cuando un hijo de Dios ora, algo se mueve en los cielos, y lo que sucede después es la manifestación gloriosa del juicio divino, que restaura la justicia y pone fin a la arrogancia del mundo. Juicio divino y legado histórico. El amanecer en Jerusalén trajo un silencio aterrador. No era el bullicio del mercado ni los cánticos del templo lo que se escuchaba, sino un vacío sagrado que envolvía el aire. Los vigías, al observar el campamento asirio desde lo alto de las murallas, no creían lo que veían sus ojos. Cientos de miles de cuerpos sin vida cubrían los campos, como si una plaga invisible hubiese pasado arrasando con toda soberbia, con todo orgullo, con toda amenaza. No hubo guerra, pero hubo juicio. No hubo batalla, pero hubo victoria, porque cuando Dios interviene, lo hace con tal precisión que no deja dudas de que fue su mano y no la del hombre la que actuó. Así terminó la campaña de Sennacherib, no con gloria, sino con vergüenza. La Biblia relata que, tras esta humillación, Sennacherib regresó a Nínive, pero no volvió igual. La arrogancia de quien había desafiado al Dios de Israel fue quebrada, y lo más impactante, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios Nisroch, 2 Reyes 19:37. Es decir, aquel que quiso destruir la adoración verdadera fue eliminado en su propio templo. La justicia divina no se limita al campo de batalla, se extiende al corazón del enemigo. Muchos piensan que el juicio de Dios es instantáneo y visible, pero a veces, como en el caso de Sennacherib, el juicio tarda, pero llega. Y cuando llega, revela que nadie se burla de la palabra de Dios sin consecuencias. El legado de esta historia no es solo la preservación de Jerusalén, sino la demostración eterna de que Dios defiende a los suyos. A lo largo de las generaciones, este evento se convirtió en testimonio. Los hijos de Judá crecieron oyendo cómo Dios había salvado a la ciudad sin que se disparara una sola flecha. Los salmos se inspiraron en este hecho. La fe del pueblo se fortaleció, porque cuando la intervención divina es tan evidente, no hay argumento que la contradiga. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Este no fue solo un evento aislado,
Fue una marca eterna del poder de Dios en la historia humana. ¿Y qué aprendemos nosotros hoy de todo esto? Que ningún enemigo es demasiado grande cuando caminas bajo la sombra del Altísimo, que ninguna amenaza es definitiva cuando tu corazón permanece firme en la oración, que el juicio de Dios es real, pero también lo es su salvación. Esta historia nos enseña que la fe no es pasiva, es un escudo, una espada, una posición espiritual. Ezequías no se quedó esperando, oró, creyó y sostuvo a su pueblo en la promesa. ¿Estás haciendo lo mismo en tu vida? ¿Estás levantando murallas espirituales? ¿Estás confiando en la palabra de Dios aun cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? Lo más hermoso de esta historia es que no solo nos muestra la justicia de Dios, sino también su amor, porque al salvar a Jerusalén, Dios no solo protegió una ciudad, preservó la línea mesiánica, el linaje por el cual vendría Jesucristo, el Salvador del mundo. Lo que parecía una simple victoria militar, en realidad fue una pieza clave del plan eterno de salvación. Muy pocos ven esto. Cada batalla que enfrentamos tiene implicaciones mayores de las que imaginamos. Y si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Pero la historia aún no termina, porque ahora que viste lo que Dios hizo, necesitas descubrir por qué lo hizo. Y eso lo revelaremos en la introducción que cambiará tu forma de ver la Biblia. Ahora que conoces lo que ocurrió aquella noche sagrada, te hago una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que el enemigo había rodeado tu vida y que no tenías escapatoria, pero aún así decidiste confiar en Dios? ¿Cuál de estos momentos viviste tú? ¿Cuál parte de esta historia tocó más tu corazón? Escribe aquí abajo tu experiencia. Me encantaría leerte y orar contigo. Este canal no es solo un espacio de conocimiento, sino de comunión espiritual. Y si este mensaje habló directamente a tu alma, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad que busca conocer la verdad profunda de la Biblia Sagrada, porque si lo que viste hoy te impactó, espera a ver lo que viene. Después, lo más revelador aún está por ser dicho. Que el Espíritu Santo te guíe, que el poder de Dios te defienda, y que tu fe sea fortalecida como la de Ezequías. Hasta la próxima enseñanza, y que la palabra de Dios nunca falte en tu vida.